Sí. Bueno, buenos días. Bien, bueno, la rueda de, la convocatoria está relacionada con la intervención que en octubre de 2020 se hizo en el edificio, en el centro cívico de Nanclares, obra de Roberto Ercilla y de Miguel Ángel Campo. Y bueno, pues entendíamos que esto suponía un ataque una vulneración de la propiedad intelectual de sus autores. Y bueno, pues se instó al ayuntamiento a revertir la situación a su situación inicial. Y bueno, pues finalmente, y tras no llegar a un entente con el ayuntamiento, pues el Colegio de Arquitectos interpuso una demanda contra el ayuntamiento de Nanclares, una demanda que finalmente el día 20, ¿no? Recientemente ha salido ya publicada y bueno, que paso a leeros un poco para ver el fallo de la misma. El fallo dice lo siguiente: declaro que el demandado ha vulnerado el derecho moral de los señores Ercilla y Campo a la integridad de su obra, condenando a estar y pasar por tal declaración. Condeno al demandado a cesar en la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de los señores Ercilla y Campo, y a tal fin restituya a su costa la fachada del centro cívico a su estado original, con la consiguiente eliminación del mural. Condeno al demandado a publicar a su costa el contenido total de la sentencia en 2 diarios de máxima difusión a nivel nacional, 2 diarios de máxima difusión en el País Vasco y en 2 revistas especializadas en arquitectura de difusión nacional e internacional respectivamente. Se condena asimismo al demandado al pago de los costes del presente procedimiento. Como Colegio de Arquitectos estamos satisfechos con la sentencia final y entendemos que puede sentar un precedente en el respeto a las obras arquitectónicas y a sus autores. Y bueno, tras esto yo paso la palabra a Ekain Jiménez y a Roberto Ercilla para que expliquen un poco más pormenorizadamente el proceso. Hola, Egunon. Bueno, aunque yo ahora no pertenezco a la Junta de la Delegación de Álava del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, sí que he estado vinculado al mismo en este tema que nos ocupa desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, quería trasladar varias ideas que me parecen interesantes. La primera de ellas es que hasta este momento existía de alguna manera un vacío entre, siempre hablando de arquitectura contemporánea, un vacío entre obras, digamos, que no estaban catalogadas, pero que tenían un cierto interés. Obras que, digamos, en los términos jurídicos se denominan obras singulares, bueno, pues en términos coloquiales, obras de calidad, ¿no? Esta sentencia, que entendemos que va a tener una repercusión en el ámbito nacional, viene a acotar, digamos, el respeto a la integridad de la obra, cuando, si bien no está catalogada, tiene un cierto interés, tiene una relevancia, y es así demostrado por publicaciones nacionales o internacionales en el ámbito de la arquitectura, por exposiciones, por bienales, etcétera, 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 ¿no? Esta sentencia lo que viene a decir es esto, ¿no? Que en arquitectura contemporánea, en el momento en el que hay una demostración de que el edificio tiene un reconocimiento, bueno, pues el edificio automáticamente tiene una cierta protección, independientemente de que esté o no catalogado, ¿no? Esta sentencia, que además desde nuestro punto de vista está extraordinariamente bien redactada, yo creo que es una sentencia que cualquiera, incluso los no arquitectos que quieren dedicarle tiempo a leerla, yo creo que sienta de alguna manera cátedra para dirimir en qué casos
le asiste este derecho a la obra arquitectónica y a sus autores, y por lo tanto nos parece una sentencia casi diríamos pionera. A esto además se le complementa a una nueva ley, que es la Ley de Calidad de Arquitectura, que entra en vigor en el momento en el que estamos con la diatriba con el mural de Nanclares. Y esta Ley de Arquitectura también de alguna manera sugiere a las administraciones que tienen que velar por la protección de los edificios que hayan tenido un reconocimiento nacional o internacional. De modo que, de alguna manera, esta sentencia y la ley de arquitectura que viene inmediatamente después van de la mano, de modo que ahora, bueno, pues la arquitectura contemporánea de calidad le asisten dos marcos jurídicos que nos parece que son interesantes, ¿no? La ley y la sentencia. Me gustaría agradecer al Consejo Superior de Arquitectos de Colegios de Arquitectos de España, al CESCAE, porque desde el primer momento se implicó favorablemente por este asunto, porque entendía que más allá de un caso particular era un caso que tenía una cierta trascendencia, porque a nivel estatal hay ejemplos similares en donde cabría una defensa del patrimonio arquitectónico contemporáneo, y también quisiera aprovechar para enmendar la plana al Instituto de Arquitectura de Euskadi, que desde el primer momento, desde el colegio, se le pidió amparo y se le pidió un posicionamiento a favor de la defensa de esto que estábamos demandando, y en ningún momento hemos recibido absolutamente ninguna respuesta. Esto desde nuestro punto de vista hace dudar de cuál es la función del Instituto de Arquitectura de Euskadi. Y poco más. Sí que cuando el Colegio de Arquitectos demanda, la demanda es el último paso de todo un proceso, de toda una intrahistoria ardua, inútil, de negociación, de intercambio epistolar, de quejas, de reuniones, ¿no?, que desde el primer momento se han llevado a cabo con el Ayuntamiento de Iruña de Auca, y que al no haber obtenido un resultado favorable, pues acabas poniendo una demanda cuando realmente tienes la certeza de que en este caso no se te está haciendo caso. Un colegio de arquitectos es una corporación de derecho público que tiene sobre todo una misión, que es la de la defensa de los intereses generales de la ciudadanía en aquellos temas en los que como profesionales tenemos algo que decir, alguna opinión formada que decir, como es la arquitectura y el urbanismo. Cuando esto ocurre, el Colegio de Arquitectos siempre ha optado por agotar todas las vías, desde la negociación hasta el final la demanda, ¿no? Y últimamente, bueno, pues se han puesto 3 demandas. Ya ha habido dos demandas favorables, como es la del concurso de Goya, que viene a indicar que en edificios de interés la modalidad de concurso es la de concurso de proyectos. Esta otra demanda, y queda pendiente la resolución judicial por la intervención de SATE en la avenida Santiago, ¿no? Y poco más. Tampoco tengo que añadir nada más. El resto precedentes y tal ya los conocéis, o sea que por mi parte. Bueno. ¿Quieres? Sí, yo quería preguntar, en este caso, Roberto, entiendo que ahora la solución sería cambiar el granito o las placas que hay en la fachada o eliminar. Mármol, perdón. No, mira, nosotros no sabemos exactamente cómo se ha ejecutado eso, ¿no? Pero tenemos la sospecha, porque por noticias que recibimos de que por parte de ellos también estaban un poco preocupados de cómo se podría quitar.
y creo que no es tan fácil quitarlo porque, creo, no sé seguro, porque el mármol es una piedra que bastante absorbente. Para que pudiera realizarse esa pintura, posiblemente la capa de soporte de la pintura sea muy dura, una capa de fondo muy resistente que va a dificultar el poderlo limpiar con algún tipo de mecanismo como la máquina que ha pasado. Entonces, lo que quiero decir es que si se van a encontrar en una situación en que posiblemente les sea más operativo cambiar las piezas, porque son piezas que están colgadas, no está pegado, eso es una fachada ventilada. Entonces eso se pueden quitar esas piezas afectadas y reponer buenas piezas nuevas, que tampoco es tan tremendo, ¿no? Yo por lo menos creo que es el camino más sensato. Evidentemente va a aparecer, porque el edificio tiene unos años, va a aparecer, se va a notar la diferencia y habría que buscar, pero ¿quién determina que lo que se restituya está bien hecho? Pues supuestamente yo creo que es una cuestión de sentido común, ¿no? Es decir, si se tiene que reponer lo que ya había, pues se intentará hacerlo lo mejor posible, espero, ¿no? Es un poco la cuestión, ¿no? Bueno, yo os quería comentar una cosa. ¿Queréis alguna otra pregunta? ¿Tienes preguntas? Sí, yo quería comentar una cosa respecto a la manera de entender esto que ha sucedido, ¿no? En líneas generales, todos los campos artísticos tienen protección, tienen propiedad intelectual, ¿no? Es decir, si tú haces una obra tradicional, imagínate un cuadro, tu cuadro no puede ser manipulado, incluso aunque no tenga un valor. Es decir, tú puedes reclamar que eso no se puede tocar. En general, una película no se manipula, un libro no se manipula, porque existe una ley de propiedad intelectual que lo protege. Nosotros ahora tenemos esta ley que comentaba Ekain, que protege, medio protege a la arquitectura. ¿Por qué no nos protege al 100%? Pues por una razón muy sencilla, porque daros cuenta la diferencia que hay con lo que voy a decir. La arquitectura tiene una función social. Entonces, desde el momento que tiene una función social, ya no es arte en sí mismo, no es arte 100%, tiene una parte creativa y tiene una parte funcional. El hecho de que tenga una función social, una misión, un uso, frente a otros campos artísticos que, aunque la tienen, no son específicamente para usuarios que vayan a utilizarlo directamente, hace que normalmente los edificios se puedan modificar. Es decir, si tú tienes un edificio antiguo, se hace mucho con edificios antiguos, lo quieres reutilizar para otra cosa, la arquitectura no solamente puede tener esa capacidad, sino que tiene también el derecho a modificarse. Lógicamente, en ese caso, también si el edificio tiene un interés, hay que tener mucho cuidado de cómo se modifica, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque se necesita utilizar para otra cosa, que es lo que tiene la arquitectura, que tiene esta capacidad de uso, ¿no? Sin embargo, en este caso ha sido una actuación caprichosa, porque no afecta al uso, porque este es un edificio que tiene muchos usos. Es un edificio multiusos donde hay desde un pequeño centro de atención sanitaria, un pequeño centro de ancianos, una zona de niños, luego hay un pequeño auditorio. Es un edificio multiuso. Son pequeños espacios para dar servicio al pueblo, que están conectados, por eso mismo tiene esta estructura tan singular, que se ha podido realizar por fases y que funciona de manera independiente. Son todos módulos independientes que se conectan, ¿no? Pero sin embargo de eso no estamos hablando. No estamos hablando de que quieren modificar la zona sanitaria o que quieren modificar la zona de tercera edad. Estamos hablando de que el edificio sigue teniendo su función y han aparecido unas personas que con la autorización municipal lo han dañado desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista jurídico, ¿no? Han dañado digamos la coherencia de ese edificio, ¿no? El carácter que tiene de edificio completo y entonces quería hacer esa distinción, porque a veces a los arquitectos se nos tacha de que los arquitectos están pues otra vez reclamando cosas como pues no es el caso, ¿eh? Es decir, esto ha sido simplemente una intervención, una superposición, algo que no tenía que haber sucedido, porque se podía haber evitado perfectamente, porque no era una mejora sustancial de las actividades del pueblo en sí mismo, ¿no? Era una decisión equivocada por parte del ayuntamiento, como así se ha recogido en la sentencia, ¿no? Esto es lo que os quería decir, sin más. Luego, una última reflexión. Hace doble daño cuando esto además es perpetrado por las administraciones públicas, ¿no? Y además organizando, en este caso más con Tecnalia, una empresa
que tiene cierta vinculación con el sector de la construcción y que sin embargo aquí me parece que confinanció el gasto del mural, ¿no? Y luego con participación ciudadana, etcétera, ¿no? Yo siempre le he llamado esto vandalismo institucionalizado, cuando son las propias instituciones que, de espalda al interés que puede tener la arquitectura de calidad, lo que hace es superponer actuaciones que son plenamente vandálicas, ¿no? Y bueno, pues el resultado al final es una sentencia en contra de esa vandalización, ¿no? ¿Esta sentencia es firme? ¿Cabe recurso todavía contra esta sentencia? Sí cabe recurso, pero viendo cómo fue el juicio, vamos, estamos optimistas. Creemos que no va a haber recurso. Si lo hay, tienen muy difícil seguir adelante. Es que la sentencia está muy bien redactada. El juicio fue esperpéntico. El abogado hizo un alegato a favor de la mediocridad. Pues yo a usted no le he encargado un buen edificio. Es lo que decía el abogado, ¿no? Pues con esa defensa, ¿qué recurso cabe, no? El condenado es el ayuntamiento, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, el responsable es el responsable es el ayuntamiento, que es el que ha tomado la decisión de hacerlo, ¿no? Y que no fuimos nosotros informados, porque mi socio falleció y ¿no se me oye? Sí. Para que luego acércate, sí. Bueno, mi socio falleció anteriormente y hay un vídeo del pleno del ayuntamiento que no sé si se ha podido utilizar como prueba. No. Creo que no, porque creo que no se Pero puede. se menciona en la sentencia. Pero se menciona, es un vídeo en el cual se comenta que se tiene que consultar a los arquitectos si esto se puede hacer o no. Y entonces pues se dice, no, es que uno ha fallecido y tal, y el otro, bueno, del otro dicen cosas como que tiene mala leche, yo qué sé, pues un poco entre ellos para meterse miedo, las sabe entre los partidos, se referían a mí. Y entonces dicen, bueno, nada, que pasamos, que no les decimos nada, ¿no? Entonces, de alguna manera esa ha sido la manera de actuar, es decir, a ver, como mínimo, hombre, a ver, cualquier actuación sobre un edificio que ha pasado por diversas situaciones como que ha estado la Bienal de Venecia representando a España, te quiero decir, como mínimo preguntas, ¿no? No sé, es que no sé, me parece bastante obvio. Y sobre todo es muy fácil entenderse, porque para según qué actuaciones, pues para eso estamos, ¿no? Pues para ver qué se puede hacer o qué no se puede hacer, ¿no? Pues no fue el caso, es una cosa que han decidido por su cuenta y bueno, pues por lo que parece se han equivocado, han cometido un error, ¿no? Que lo tienen que subsanar, pero bueno, así son las cosas, un poco lo que hay. Bueno, tenéis... Pero así, el mural, ¿cómo lo estamos viendo? Que parece que está sin terminar. ¿O? No, esa está en fase de... O sea, que lo terminaron. Falta la parte de abajo, sí. Sí. ¿Qué hicieron? Así como suelen hacer con la ciudadanía, esto que llaman... En este La caso, parte de arriba no, la parte de arriba la hizo la propia artista y la parte de abajo sí que era un mural participativo. ¿El artista era? Iranzu Leque. ¿La SH también? ¿Cómo? ¿La SH también es Iranzu? Has mencionado que está en... No, ¿la de cuál, perdón? La fachada de No, la avenida esa Santiago. fachada era una demanda por otro asunto que no tiene nada que ver. No es por el mural. No. Es que te he entendido la... Sate, no es la de Sat. SATE es una Sate. intervención, una Vale. rehabilitación energética, y el objeto de la demanda era que cuestionábamos que las atribuciones, o sea, se ha hecho una intervención de rehabilitación energética con obra menor, sin proyecto, con las pocas garantías que eso puede conllevar, pero además poniendo en duda las atribuciones profesionales. es otro tema distinto. Vale, Es sí, otro es que Nada que ver como con- hay una... Sí, Como estaba hay un el mural de enfermeras en la avenida Santiago y he entendido Sache, No. bueno, vale. Ese mural, nosotros Ah, a esto raíz no. de esto redactamos un decálogo de buenas prácticas, fijando desde nuestro punto de vista unos criterios para hacer muralismo en edificios. Y por ejemplo, ese mural que mencionas,
creo que no tendríamos ningún problema, porque primero es un edificio, entre comillas, anónimo, ¿no? Tiene autor, pero siempre no es un edificio singular reconocido, y además está aplicado sobre una medianera. Desde el momento que se aplica sobre una medianera y no sobre una fachada, ahí ya no hay discusión posible. Nos parece bien, porque confluyen la situación, digamos, de temporalidad de una medianera, que va a ser en un futuro ocupada al final por un edificio adyacente, y la situación de arte efímero que suelen tener los murales, ¿no? El problema viene cuando el mural se aplica en fachadas, y sobre todo cuando se aplica en edificios que tienen cierta calidad, ¿no? Sí, ya que estamos hablando de murales, un breve comentario, ¿vale? Los murales, en realidad, lo que dice Cain, son para resolver problemas de edificios inacabados, sobre todo medianeras, que están a la espera de recibir otro edificio, etc. El mural, históricamente, en nuestro lado, en Europa, siempre ha cumplido una misión que es, digamos, mejorar un espacio que estaba degradado, ¿no? Normalmente son espacios degradados, son medianeras o algo parecido, ¿no? O tapias, etcétera. Y la idea siempre es que aporten algo que mejore la situación, ¿no? Y a veces se consigue, ¿no? Tampoco, evidentemente, el mural puede cumplir una función. Pero aquí viene el error de la interpretación del mural sobre todo un edificio, no sobre medianeras, que tiene que ver con la cultura del muralismo mexicano, sobre todo, que allí hay edificios que todo el edificio está pintado, sobre todo en la universidad hay edificios muy significativos en Ciudad de México, pero que esos son proyectos que se hacen íntegramente desde el arquitecto y desde el artista. Eso es otra cuestión, ¿no? Otra cosa es que nosotros o cualquiera pensáramos en un edificio donde la parte muralística forma parte del diseño. Eso es un concepto que normalmente no se da aquí, que se podría dar, pero tiene que ver con una cultura. La cultura americana es una cultura muy ornamental, es una cultura que valora mucho esta manera de completar los edificios. Aquí eso no ha funcionado nunca históricamente, vamos, no recuerdo ejemplos que se haya hecho con esa intención, ¿no? Un edificio que entero esté recubierto por un tratamiento de un artista, ¿no? ¿Está planteado desde el principio? ¿El? No, no sé si está planteado desde el principio. ¿Cuál? No, lo que es... No, son intervenciones a estos posteriori. estos son muralizaciones Posteriores. posteriores. Sí. Esto es, Lo parece. los tres ejemplos son vandalismo institucional. Sí, eso lo parece, pero no es. Eso De hecho, comentabas tú, el de Nanclares, de hecho, el propósito inicial del mural era ubicarlo en una pared en mal estado. Ese era un poquito la memoria del proyecto, el proyecto de mural del artista. Venía que la pretensión era ocuparlo en un muro en malas condiciones, ¿no? Al final, por la razón que fuera, terminan eligiendo un edificio, ¿no? Y ya por hacer una crítica a las instituciones en la manera como utilizan el muralismo, y no viene mucho a cuenta a lo de hoy, pero lo voy a decir, con respecto a Vitoria, ¿no? Porque esto es un tema en Nanclares. En Vitoria ya sabemos que tenemos una batería de murales muy importante en el centro histórico, ¿no? Bueno, pues independientemente que nos guste, o que os guste los murales del centro histórico, que hay opiniones para todos los gustos, cada uno tendremos la nuestra, los murales del centro histórico en parte cumplen una función, que es invertir poco dinero y distraer a la gente entreteniéndolos con los murales. Porque entonces incluso se hacen rutas, etcétera, como si tuviéramos un centro histórico consolidado, bien acabado, bien resuelto, y es mentira. Tenemos un centro histórico degradado, que está paralizada toda la inversión, y que es fundamental que se retome, y que los murales no pueden ser una excusa ni una tapadera para todo lo demás, ¿no? En fin, no sé si es un poco esto, pero a mí me gusta contarlo. Pues nada más, ¿no? Más preguntas que nos matan por aquí.